Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas de la fe, los que aún creemos en las buenas nuevas. Amados hermanos, hace 2 semanas prácticamente que no subo un video, pero la urgencia es que se está levantando una ola de apostasía mucho más fuerte de lo que veníamos viendo hace un par de años atrás. Y cuando hablamos de apostasía, hablamos lo que declara la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 5, que aquellos que gustaron del don celestial y después se apartan y niegan al Mesías, a Yeshua como el Mesías, ya no hay retorno. Y estamos en una era, querida familia, de mucho conocimiento, pero como siempre el ser humano, en su orgullo, en su soberbia, y muchas veces cuando no damos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, para que nos guíe a toda verdad, porque Él es el único que nos guía a toda verdad, Él es el único que convence de justicia, de juicio y de pecado, como nos había enseñado Yeshua y que está plasmado en su palabra. Suceden estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre la persona que es cambiada, transformada por el poder de la palabra de Dios, y otra cuando es solamente convencida y no deja que el Espíritu obre en ella. Yo, después de que conté mi testimonio, yo puedo corroborar que muchas veces he sido tentado, he tenido luchas, pero una cosa es la acción y otras cosas son los pensamientos. ¿Me entienden? Y Yeshua nos prometió a nosotros que Él estaría hasta el fin de los tiempos. Algunos se preguntan por qué no son libres completamente, por qué siguen con algunos pensamientos. Nosotros estamos en un cuerpo de carne y sangre. Y Pablo dice claramente que la lucha entre la carne y el espíritu va a ser hasta que venga Yeshua, y si no estamos durmiendo, vamos a ser transformados como Yeshua. ¿Me explico? Porque el video realmente es una alerta, porque se han infiltrado muchos creyentes que decían ser de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Nosotros siempre hemos leído la carta de Juan diciendo: muchos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero una cosa es leer y otra es ver cumplirse ante tus ojos como gente que uno amaba, que ama, porque lo consideraba un hermano. Hoy por hoy están negando que Yeshua es el Mesías. Una cosa es que a ciertos sectores religiosos no se le haya revelado de que Yeshua no es Dios. Y siguen confirmando en su postura trinitaria o unicitaria que Yeshua y el Padre es una persona, porque todavía no se le reveló la verdad. Pero otra es muy distinto cuando se le revela la verdad de que Yeshua no es Dios, pero sí tiene una autoridad decretada por Dios en los cielos después de haber resucitado como nadie. Por eso dice Pablo que el Padre y el único Dios es la cabeza de Yeshua, y Yeshua es la cabeza de la iglesia o de los hijos de Israel, incluidos las naciones, las familias de la tierra que han creído en las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? De que el Padre, que Dios, o que Elión, el Elohe de Israel, envió a su Hijo. Amó tanto al mundo que envió el tesoro más preciado que él tenía, que era su Hijo unigénito, el que lo engendró. Hay una realidad, como decía el otro día cuando lo escuchaba a mi hermano Emanuel Vallejos de Infonom, que lamentablemente algunos siguen creyendo en Yeshua, en Jesús, pero no como el Hijo de Dios. En el momento que uno determina de que Dios está formado por 3 personas o por 2 personas, o declara que
que el Padre y el Hijo son la misma persona, están negando de que Dios tiene un Hijo literal. ¿Me explico? Y yo le voy a leer la palabra porque la misma palabra se le tiene que revelar, amados hermanos, para entender quién es el verdadero apóstata y quién es el verdadero antimesías. Por favor, alerta, porque muchos, por querer conocer ciertas cuestiones judaicas, no conservar esa fe de niño, como nos enseña Yeshua en los evangelios, están empezando a negar a Yeshua como el Mesías, Hijo de Dios, porque no le entra en sus cabezas de que un hombre, porque Yeshua, la palabra clave del evangelio es que Yeshua vino en carne y sangre como hombre, como ser humano, porque Pablo declara que por un hombre entró el pecado y por otro hombre salió el pecado. Tenemos que entender que Yeshua, siendo en su condición humana de la descendencia de la casa de David, de la tribu de Judá, por eso es conocido como el león de la tribu de Judá, él ya existía, él preexistía y él era el hijo literal de Dios. Por eso dice que él fue engendrado por Dios. Y aquel que cree en el engendrado, cree también en quien lo engendró. ¿Se entiende? La única forma de que el Espíritu Santo more en nosotros es que creamos en el Hijo de Dios. No en Yeshua como Dios, sino como el Hijo unigénito de Dios, porque en Él hay vida. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice Juan. Pero no le voy a parafrasear yo, le voy a leer la palabra. Y fíjense lo que dice Yeshua. Antes de ser crucificado, Yeshua le dice a los discípulos: todavía un poco, esto está en el verso 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Yeshua conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntan entre ustedes acerca de esto que dije todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? De cierto, y fíjense cómo él confirma aquí lo que yo le estoy diciendo. De cierto, les digo que ustedes llorarán, se lamentarán y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tendrán tristeza, pero los volveré a ver y se gozarán sus corazones y nadie les quitará ese gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto, les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él les dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pedir y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Estas cosas les he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. O sea que Yeshua habla del Padre. Bien, perfecto. Les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Yeshua dice aquí, es tremendo esto que declara Yeshua: salí de Dios, fue engendrado por Dios, emanado por Dios.
No dice que Él es igual a Dios, porque siempre está remarcando, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 28, mi Padre es mayor que yo. Si bien el Padre comparte la gloria con su Hijo, antes que Él se haga humano, venga en carne y sangre, Él compartía la gloria con Dios. Pero eso no lo hacía igual a Dios. Siempre Él remarcó que el Padre es mayor que Él, así como Él es mayor que nosotros. ¿Se entiende? Bien, ahora dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre, porque ustedes, el Padre mismo, les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Que esta palabra, el Espíritu Santo en esta hora, se le quite el velo y se le revele realmente. Cuando Yeshua declara, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y miren lo que le responden los discípulos. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido del Eterno. Entonces Yeshua le respondió, ¿ahora creen? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos. Bueno, en este contexto ya estaba hablando de lo que a él le iba a suceder para que se cumpla la palabra, cuando él iba a ser crucificado y que iban a ser esparcidos, y declara que él no está solo, que el Padre está con él. Y cuando vamos al capítulo 17, él en su oración declara, pero contundentemente, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. No dice adentro tuyo, ser uno en la misma persona con vos, no, al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuera creado por el Padre a través de su Hijo. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si nos vamos a la primera carta de Juan y a la segunda carta de Juan, y les voy a leer, porque es impresionante cómo están negando al Mesías. Hay dos maneras hoy de apostatar y negar que Yeshua es el Mesías. Uno es declarar que Él no es el Hijo literal de Dios, cuando ya se te había revelado esa verdad, y volvés a decir que Yeshua es Dios, o que tenés una fe unicitaria. La otra es cuando declarás que Yeshua ni siquiera es el Mesías, ni siquiera es el Mesías, y no crees que por un hombre somos redimidos por el poder de Dios de nuestros pecados. ¿Se entiende? Porque el mensaje central del Evangelio es que el Eterno envió a su Hijo a la tierra para redimirnos. Él es la expiación de nuestros pecados, es la expiación de nuestros pecados. Pero muchos creyentes que empezaron bien, que estaban con nosotros, pero que es evidente que nunca fueron de nosotros, se dejaron seducir por doctrinas heréticas, falsas, demoníacas, por el judaísmo talmúdico sionista, que supuestamente creen en Yeshua, pero no lo creen como el Mesías. Y esa es la verdadera apostasía. ¿Se entiende ahora por qué
tenemos que estar alerta. ¿Por qué tenemos que tener muchísimo cuidado? Porque hay dos grandes sectores. Los que han entendido de que Yeshua tiene una autoridad en los cielos, pero como hijo de Dios, y ahora afirman de que Yeshua es Dios. Y está el otro sector que dice que directamente Yeshua no es el Mesías, es más, y dicen que es hijo de María y José. No creen en el poder sobrenatural por el cual obró el Eterno con su espíritu en Miriam siendo virgen, sin haber tenido relaciones sexuales con su esposo. ¿Se entiende? Eso es apostatar verdaderamente de la fe. Y nunca la palabra dice que María tiene relaciones sexuales con el Espíritu Santo. Eso es una interpretación carnal, humana, que no entienden, que no quieren entender el mover del Padre. Nadie puede limitar el poder de Dios. ¿Se entiende? Porque si Él dividió un mar para que Israel salga de Egipto, ¿acaso es imposible para el Eterno manifestar que su espíritu cubra a una mujer jovencita, virgen, y en su vientre se empieza a engendrar desde lo humano aquel que ya existía antes que todas las cosas fuesen? Por favor, mis hermanos, nosotros, el Dios de Israel es un Dios sobrenatural, nadie puede limitarlo. Por eso la carta de Juan dice claramente, muy clarito dice: voy a leer. Dice, este es el mensaje que hemos oído. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hacemos pecado o que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de el Eterno se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Yeshua anduvo. Ahora, en el verso 14 dice, les he escrito a ustedes, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra del Eterno permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el antimesías viene. Así ahora han surgido muchos antimesías. ¿Se dan cuenta? Muchos antimesías. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y fíjense que esto fue en el año 90, o creo que un poquito más adelante, del primer siglo, después de que Yeshua ascendió a los cielos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y ahí está la clave. ¿Quién tiene la unción del Santo? Y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Y escuchen en este verso 22, se hace una pregunta el autor de la carta de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? No está diciendo que Yeshua es Dios. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Yeshua es el Mesías? Es tremendo. Este es el antimesías, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega que el Eterno tiene un Hijo literal. Está. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Lo que han oído desde el principio, permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que engañan. ¿Por qué escribió Juan esto? Porque había muchos que ya estaban engañando ya en ese tiempo. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira. Según ella, les enseña permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si saben que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos del Eterno, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso seguimos teniendo luchas, pero tenemos aquel abogado que ha sabido vencer la tentación en el desierto cuando estaba en su condición humana, pero ungido por el poder del Espíritu Santo, y al acudir a Él, al permanecer en Él, nos libra de toda tentación. ¿Se entiende? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Yeshua, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. ¿Está? Bien. Ahora, si ustedes van
en ese mismo capítulo, al verso 23, dice nuevamente: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, el Mesías. Constantemente, Yeshua, el Mesías, como el Hijo de Dios. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en el Eterno, y el Eterno en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, vuelve otra vez a repetir en el capítulo 4. Vamos a leer en el verso 2 directamente. O vamos a leer el verso 1 porque también es muy importante lo que resalta aquí el apóstol Juan. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son del Eterno, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu del Eterno. Ya, fíjense esta declaración. Todo espíritu que confiesa que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne, es del Eterno, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, no es del Eterno. No dice todo espíritu que confiesa que Dios se hizo carne. Y ese texto que está en Romanos está manipulado. Así que vayan a los textos originales cuando se quieren agarrar del texto de Romanos 5, donde declara de que Yeshua es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, o ese verso donde supuestamente Pablo dice que Dios se hizo carne, que ese es el misterio. Mentira. El misterio es que Yeshua, compartiendo la gloria de su Padre, pero siendo siempre menor que el Padre, se despojó de esa gloria, se hizo ser humano, vivió como nosotros, pero fue ungido por el Espíritu Santo al ser sumergido por Juan el Bautista en agua, y cumplió en obediencia lo que el Padre le había enviado para que la humanidad, nosotros, tengamos una nueva oportunidad. Tanto el pueblo de Israel, a quien se le fue dada las promesas, y por ende abrir una puerta también a las naciones, como estaba anunciado en los profetas, en la Torá y en los profetas. Fíjense, todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es del Eterno. Y este es el espíritu del antimesías, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son del Eterno y lo han vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos del Eterno, de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando vos declarás que Yeshua vino en carne y sangre como el Hijo glorificado que era de Dios y que se hizo humano y se despojó de su gloria, ese realmente tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Fíjense nuevamente, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es del Eterno, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y vuelve a repetir, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, único, Hijo, engendrado, al mundo, para que vivamos por Él. Aguardamos un segundito. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado al Eterno, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vuelvo a repetir otra vez.
Se ve que tenía que repetir bastantes veces el apóstol Juan. Amados, si el Eterno nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás al Eterno. Si nos amamos unos a otros, el Eterno permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Se entiende? Ahora, si nos vamos al verso 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, no Dios, el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El Eterno es amor, y el que permanece en amor permanece en el Eterno y el Eterno en Él. Ahora, ¿cuál es la fe que vence al mundo? ¿Solamente en creer en Dios el Padre? No, aquí dice: todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién lo engendró a Yeshua? Dios, el Eterno. Jehová, Asher y Ye-Asher. Ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, el Hijo literal de Dios. No ese Hijo que Dios adoptó cuando se hizo humano, no. Siempre fue el Hijo de Dios, el engendrado de Dios. ¿Se dan cuenta? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, en el verso 11. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero ahora, la otra advertencia está en la segunda carta de Juan, amados hermanos, y en esto vamos a tener que empezar a ser radicales, porque yo a mi casa, después de que conocí hermanos que se le han revelado la verdad de quién es Yeshua, y ahora empiezan a negarlo como el Mesías, o dicen que Yeshua es Dios y no el Hijo de Dios, o que es Hijo y a la vez Dios, yo no le puedo permitir entrar en mi casa una vez que se le había revelado esa verdad y ahora la rechazan, por seguir a todos estos movimientos unicitarios que supuestamente son los inspirados por el Espíritu Santo. Eso es mentira. Por eso Juan en el capítulo 4 dice que tenemos que probar los espíritus. Y te remarca quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del error. Fíjense lo que dice. En el verso 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos amando en la verdad. O sea, él acá le está hablando a la señora elegida y a sus hijos. Y después en el verso 3 dice: sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Yeshua, o del Adón Yeshua el Mesías. Acá no dice que sea paz de Dios Padre y de Dios Yeshua el Mesías. No, dice de Dios Padre y del Adón, o del amo, Adón Yeshua el Mesías.
hijo del Padre, en verdad y en amor. Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos amando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como ustedes han oído desde el principio. Porque, vuelvo a repetir, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Y es impresionante, hermanos, como un montón de personas que entraron a las raíces hebreas de la fe hoy, tristemente, están negando al Mesías. Es tristísimo. Pero bueno, estamos viendo cumplir las advertencias nuevamente ante nuestros ojos de que muchos estuvieron con nosotros, pero realmente nunca fueron de nosotros. Porque Yeshua sí es el Mesías. Yeshua sí es preexistente. Yeshua sí, en su condición humana, salió del vientre de una mujer que todavía no había tenido relaciones sexuales. Yeshua es el Hijo literal de Dios, que preexistió y después se hizo humano, murió por nosotros, resucitó de entre los muertos, levantado por el poder del Espíritu del Padre. Ese es el verdadero evangelio. Lloren, pataleen, se enojen muchos hermanos del cristianismo, del mesianismo y del judaísmo. ¿Se entiende? Porque la verdad es revelada por el Padre. Y la clara evidencia está en Mateo 16, cuando Yeshua le dice a Simón Kefa, conocido más como Pedro, lo que Pedro había declarado. Yeshua pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro fue el único que le contestó correctamente. Le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Eterno Viviente. En verdad te digo, Pedro, que esto no te declaró carne y sangre. No fue el intelecto de Pedro que le reveló eso. Te reveló mi Padre que está en los cielos, le dijo. ¿Se entiende? Esa es la verdad revelada por Dios. Que Yeshua es el Mesías Hijo, literal. Que se despojó de su gloria de Hijo, siendo siempre menor que el Padre, para venir en una condición humana. Y cuando Él resucita, el Padre decreta que Él es el Rey y le da toda potestad. ¿Acaso? Porque si Yeshua es Dios, ¿acaso a Dios se le tiene que dar toda potestad en los cielos y en la tierra? No. Bajo ningún punto de vista, nadie le puede dar a Dios cosas allá en los cielos. Es evidente que Yeshua recibió toda potestad en los cielos y en la tierra por el Padre, el único Dios, el único Elohe, el único Elión, todopoderoso, el Shaddai. Amén. Entonces, dice, este es el mandamiento, que anden en amor, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el antimesías o anticristo. Mirad por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de nuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, Yeshua, no tiene al Eterno, a Dios. El que persevera en la doctrina de Yeshua, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Tengo muchas cosas que escribirle, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Y nosotros prácticamente, amados hermanos, estamos en la misma posición con este tema de la cuarentena, aunque algunos rompen el protocolo y asumen el riesgo. Pero ya que tenemos las redes sociales, los canales de YouTube, por favor, porque va a llegar un momento en que nos van a coartar, nos van a censurar todo tipo de video en relación a la fe, y no va a haber más tiempo. Entonces, por favor, tengan cuidado aquellos hermanos y entiendan que las raíces hebreas es un recurso, no es un movimiento, no es una nueva religión. Las raíces hebreas tienen que servirnos a nosotros para entender la palabra depurada, no añadida como lamentablemente han manchado con la versión Reina Valera y otras traducciones. Porque jamás el Nuevo Testamento puede ir en contra de la Torá. Jamás. Porque si no, Yeshua no puede ser el Mesías. Y Yeshua es el Mesías. Y él en el mismo Evangelio de Marcos 12 dice que el primer gran mandamiento consiste: oye Israel, Jehová nuestro Elión o Dios. Jehová uno es. Y ahí no está hablando de una ja en unidad. Está hablando de un ser literal. El único Elohim eterno es el Padre. Y lo vuelve a confirmar en la oración que hace en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Por favor, mis hermanos, tengan mucho cuidado. No se dejen seducir por esos elocuentes, supuestamente, gente que tiene mucho conocimiento, pero es evidente que no tiene la unción del Santo. Así que constantemente tengan presente quiénes son los que tienen realmente el Espíritu de Dios en sus corazones. Aquellos que declaran que Yeshua es el Mesías y vino en carne y sangre, que fue levantado entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre, no en el trono central, sino a la diestra, como lo declaró el primer mártir creyente en Yeshua, llamado Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, como lo constata, y lean Hechos 6 y 7, y dice: estoy viendo los cielos abrirse y veo al Eterno sentado en el trono y a su Hijo de pie a la diestra. ¿Qué más declaración que esa? Y no está diciendo: estoy viendo dos dioses, a Dios Padre y Dios Hijo. No, dice: estoy viendo a Dios sentado en el trono y a su Hijo a la diestra. ¿Se entiende? Bueno, mis hermanos, me da mucho gozo, mucha alegría poder compartir este video, y ruego que haga clic en la campanita y estén compartiendo este mensaje, por favor, y no dejen de escudriñar la palabra. Shalom y muchas bendiciones.